Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico en la actualidad. Un programa dirigido por Filosofía Tierra. Bienvenidos al episodio 224, día número 8, principales racionalistas, y hoy vamos a hablar sobre Baruch Spinoza. Él tiene una obra ética demostrada según el orden geométrico. Baruch Spinoza es uno de los filósofos racionalistas más importantes del siglo XVII. Él identifica a Dios con la naturaleza. Él usa la lógica matemática para explicar la realidad como un todo racional y necesario, ¿no? Baruch Spinoza es uno de los racionalistas más profundos y originales de este siglo, y su contexto filosófico es que tiene esta necesidad de una claridad y una necesidad de las matemáticas. Por eso cuando escribe ética demostrada según el orden geométrico, trata de con un método geométrico explicarnos las cosas más únicas de la filosofía, inspirado por Euclides. Euclides, como sabemos, es un presocrático muy importante. Euclides habla de los elementos, ¿no? Y Spinoza cree que el conocimiento filosófico debe tener la misma claridad, ¿no? Igual también esta matemática necesita precisión y una necesidad lógica que tienen las demostraciones matemáticas, los axiomas. Los axiomas son proposiciones geométricas que siempre se cumplen, y en este sentido cada parte de la ética de su libro está estructurada como un tratado matemático con esta secuencia, ¿no? Definición, axiomas, proposiciones, demostraciones, escolios y colorarios. La definición, por ejemplo, por sustancia, por sustancia entiendo aquello que es en sí y se concibe por sí. El axioma son verdades evidentes que no necesitan demostración. Por ejemplo, el conocimiento verdadero debe coincidir con el objeto. Y las proposiciones son las afirmaciones que va a demostrar, ¿no? Por ejemplo, no puede haber dos sustancias de la misma naturaleza o atributo. Y las demostraciones, ¿no? Aquí Spinoza deduce la verdad de las proposiciones a partir de los axiomas y definiciones anteriores como en geometría. Y los escolarios y los colorarios, los escolios, y los colorarios son, por ejemplo, los escolios son comentarios filosóficos más libres, donde a veces se emociona y trata de explicar con más claridad un tema, y los colorarios son las consecuencias lógicas de las proposiciones demostradas, ¿no? Y este método es importante porque quiere que la filosofía deje de ser una opinión o una especulación y pase a ser algo más formal, y cree que la razón humana puede alcanzar este conocimiento necesario si parte de principios firmes, como lo he planteado. Entonces la realidad no es caótica, sino una totalidad racional y ordenada, como un sistema matemático divino. Entonces Spinoza no quiere solo hablar acerca de Dios o del mundo, sino demostrarlo racionalmente. Y en ese sentido, su filosofía no depende de autoridad ni fe, también no es subjetiva ni emocional, es más bien rigurosa como la geometría. Y como primer punto de partida podemos decir que en su famosa afirmación, Dios o la naturaleza, ¿no? Dios es igual a la naturaleza, Deus siva et natura. Aquí rompe totalmente con el dualismo cartesiano, y hablamos el día de ayer sobre este dualismo cartesiano, donde Dios no es un ser personal o trascendente como en las religiones. Dios es la única sustancia que existe, infinita, eterna y absolutamente necesaria. Entonces todo lo que existe, yo, tú, el universo, los pensamientos, los planetas, demás, son modos o formas de esta sustancia divina. Entonces Dios es causa inmanente, no causa trascendente.
Y esto significa que Dios no crea el mundo y luego se separa de él, sino que Dios es el mundo mismo y que sigue funcionando con sus leyes racionales. Hablamos también de Berkeley hace 2-3 episodios. Mencionamos que Berkeley también creía que ser es ser observado, ¿no? Ser es ser observado, donde Dios está constantemente observando el mundo y por eso tiene una consistencia en la realidad. El mundo material, evidentemente, porque siempre Dios está observando en todo momento. Y básicamente dice algo parecido Spinoza, pero ya con un tinte más geométrico, más de este lenguaje formal, ¿no? Y esta es una de las ideas más revolucionarias de Spinoza, porque Dios no crea el mundo para que se separe, sino que Él es el mundo mismo, ¿no? Dios es el mundo mismo, y evidentemente rompe con lo que el dualismo cartesiano, ¿no? Dios, siendo ser supremo, personal y trascendente, que crea el mundo, ya no existen que crea el mundo y no se separa de él, no existen dos sustancias separadas, res cogita y res extensa, como vimos en Descartes, sino que solo hay una sustancia, que es Dios y naturaleza, y todo lo demás son modos de esa única sustancia, y no hay dualidad entre mente y cuerpo, ni entre Dios y el mundo. Con Spinoza es muy interesante porque menciona que todo lo que es en Dios, y nada puede ser ni concebirse sin Dios, en la proposición 15 de la primera parte de la Ética en orden geométrico. Entonces, para la sustancia, para Spinoza, es algo que existe por sí mismo y se concibe por sí mismo, y solo puede haber una sustancia, que es Dios, con infinitos atributos, y aunque nosotros solo percibimos 2 atributos, que es pensamiento y extensión, todo lo demás, como por ejemplo objetos, los planetas, nosotros no somos sustancias, sino modos, es decir, formas particulares y finitas de esa sustancia infinita que es Dios. Bien, entonces Descartes ve a Dios como una causa inmanente, y es diferente a Dios como causa trascendente. Vamos a diferenciar este tipo de causas, ¿no? Causa trascendente y causa inmanente. Bien, la causa trascendente está fuera de la causa. Un ejemplo de esto es: Dios crea el mundo y lo deja, mientras que la causa inmanente está dentro de lo causado. Y entonces Dios es el mundo mismo, y Spinoza dice: Dios es causa inmanente de todas las cosas, no causa trascendente. Y en este sentido, Dios no crea desde fuera, sino que todo lo que existe es Dios expresándose, y Dios no decide ni interviene, sino que actúa por necesidad según su propia naturaleza. En este sentido, no hay milagros ni azar, y todo ocurre por necesidad lógica. Dios no castiga ni recompensa, no es un ser moral ni voluntarista, y también podemos ver que no hay libre albedrío absoluto. Todo está determinado por leyes naturales. Entonces, conocer la naturaleza de Dios es conocer a la ciencia, bueno, no a la ciencia, sino a la naturaleza en sí misma, porque antes la ciencia se llamaba filosofía de la naturaleza, que estudiaba los fenómenos naturales. Entonces, la ciencia y la filosofía son 2 formas de espiritualidad para Spinoza, y esto significa que somos parte de Dios y no seres separados de Dios, y cuando usamos la razón estamos sintonizando con la lógica divina del universo, y entonces la verdadera libertad está en comprender estas leyes necesarias que nos rigen y no actuar caprichosamente. Entonces, para Spinoza, conocer a Dios no es rechazarle, sino entender el mundo como un todo racional, y evidentemente es un monismo, o sea, una sola sustancia, un solo Dios. Entonces, mientras Descartes hablaba de 2 sustancias, mente-cuerpo, Spinoza dice que solo hay una sustancia, la sustancia divina, que tiene infinitos atributos. Entonces, para nosotros solo conocemos 2, pensamiento y extensión, pero no son cosas distintas, menciona Spinoza, son 2 formas de la misma realidad. Entonces, la mente y el cuerpo no son 2 sustancias separadas, sino 2 aspectos del mismo ser. Y entonces Spinoza, frente al dualismo cartesiano,
menciona que no hay dos sustancias, solo hay una única sustancia, Dios, o lo que es lo mismo, la naturaleza. Esta sustancia tiene infinitos atributos, pero los humanos solo percibimos dos como atributo, claro, no como sustancia, que es pensamiento y extensión. Y en este sentido, un atributo es lo que el intelecto percibe como constitutivo de la esencia de la sustancia, donde cada atributo expresa la misma sustancia de manera diferente. Entonces, mente y cuerpo no son dos cosas separadas, son dos modos del mismo ser, vistos desde dos lentes distintos, el del pensamiento y el de la materia. Entonces, un ejemplo, imagina que eres una página de una hoja. Desde el atributo pensamiento, esta página es una idea, pensamiento en la mente de Dios, y desde la extensión, esa misma página es una hoja física con tinta, pero no hay dos páginas, es la misma página. Y así también tu mente y tu cuerpo no son dos entidades separadas, sino dos manifestaciones de una misma realidad vista bajo diferentes atributos. Entonces Spinoza llama a esta relación paralelismo psicofísico. Paralelismo psicofísico quiere decir que lo que ocurre en la mente tiene su correlato exacto en el cuerpo, pero no se causan mutuamente, porque no hay dos cosas distintas. No es que el pensamiento cause el movimiento corporal, sino que ambos son modos de una misma cosa, y esto implica que no hay un alma separada que no pueda existir sin el cuerpo, y tampoco hay un cuerpo sin una idea correspondiente. Entonces todo está interconectado dentro de una única realidad, y esta única realidad es racional y es necesaria. Y en este caso hay bastante diferencia con Descartes, y evidentemente se tiene que hablar de la libertad y la necesidad. Entonces para Spinoza no hay azar, no hay ni milagros. Nada ocurre, menciona él, que nada ocurre en la naturaleza que sea contrario a su orden universal. Entonces todo lo que sucede necesariamente, y no hay casualidades ni sucesos que rompan las leyes del universo, y tampoco existen milagros en el sentido religioso. Eso sería una violación de las leyes divinas, lo cual es imposible. Pero sin embargo, como todos son atributos, es relativo las causalidades, ¿no? Como ya vimos, que hay una sola sustancia. Esa sustancia es tan inmensa que hay muchos atributos y no los comprendemos. Más bien quiere decir esto que no existen no existe nada fuera de Dios, ¿no? y de su orden y voluntad. Y en este sentido, cuando creemos que somos libres porque actuamos según nuestra voluntad, nos estamos engañando, según Spinoza, porque en la parte 2 de su Ética menciona que los hombres se creen libres porque son conscientes de sus acciones, pero no de las causas que las determinan. Entonces creemos que elegimos, pero nuestras decisiones tienen causas previas, deseos, ideas, emociones e instintos. Incluso nuestras pasiones, como la ira o el deseo, no son libres, sino que nos arrastran, y si no entendemos su origen. Va a hablar de los afectos más adelante. Sin embargo, la libertad es comprender la necesidad, o sea, no hacer lo que quieres, sino comprender por qué haces lo que haces. Ahí está la libertad. Entonces, cuando más entiendas las leyes de la naturaleza y tus propias pasiones, más puedes actuar desde la razón y no desde la compulsión. Y por eso mencionan en la parte 4 de su libro que el hombre libre es aquel que vive según la sola guía de la razón. Y ser libre es ser activo y no pasivo. Cuando somos dominados por las pasiones, somos pasivos porque somos esclavos de causas externas. Pero aparentemente, cuando somos dominados por las pasiones, pensamos que somos libres, ¿no? Y cuando actuamos por comprensión racional, somos activos, o sea, expresamos nuestra esencia real y somos libres. Entonces esto es muy importante para entender a Spinoza. Y también hay que hablar del conocimiento como liberación, porque Spinoza distingue entre 3 tipos de conocimiento. Entonces Spinoza distingue entre 3 tipos de conocimiento: el conocimiento imaginario o el conocimiento de opinión,
que es el primer género de conocimiento, que es confuso y parcial y está basado en la experiencia sensible, en la costumbre o lo que otros nos digan. Esta genera pasiones, miedo y superstición. Ejemplo, el sol se mueve porque lo vemos cambiar de lugar en el cielo, y este tipo de conocimiento nos hace pasivos, no entendemos las causas. Recordemos que cuando somos activos entendemos las causas de todo. Y el segundo género de conocimiento es la razón, ¿no? Porque conoce las leyes necesarias de la naturaleza, ve cómo las cosas se relacionan por causas y efectos, y aquí empieza la verdadera liberación interior, ¿no? Un ejemplo de esto es que se entiende el sol no se mueve, sino que la tierra gira, y nos volvemos más activos, comenzamos a actuar por comprensión y no por impulso. Y luego viene el tercer tipo de conocimiento, la ciencia intuitiva, el conocimiento de Dios, el conocimiento intuitivo de Dios también, donde es el nivel más alto de conocimiento y consiste en ver cada cosa como una expresión de Dios o la naturaleza. Ya no solo entendemos las causas, sino que vemos la unidad de todo en un solo orden racional, y es un conocimiento directo de la esencia de las cosas en relación con Dios, y esto produce una alegría profunda, una especie de paz en el alma, ¿no? Y surge de esta ciencia intuitiva el amor intelectual de Dios. Cuando llegamos a este nivel, el amor intelectual de Dios es una beatitud misma. Menciona en la parte quinta, el amor intelectual de Dios es una beatitud misma, donde es una comprensión amorosa, no emocional, sino racional. Sentimos gozo al vernos como parte de este orden universal, y ya no tenemos miedo a la muerte, ni sufrimos por deseos egoístas. Entonces, para Spinoza, este es el conocimiento hacia la felicidad auténtica, no a través de placeres pasajeros, sino por el conocimiento profundo. Y cuando menciona beatitud, la beatitud es como, no es una recompensa sobrenatural, es un estado de armonía interior fruto del entendimiento, una comprensión racional estable sin depender del azar ni de los bienes externos. Es muy interesante este amor intelectual a Dios. Entonces Spinoza clasifica tres tipos de conocimiento. Ya hablamos de la opinión, imaginación. Opinión e imaginación son uno, después viene la razón y después viene la ciencia intuitiva. Y en este sentido, la opinión o la imaginación tiene relación con la verdad como conocimiento inadecuado y confuso, y el estado del sujeto que tiene este conocimiento es la pasividad y el error. Y el segundo conocimiento, que es el género de la razón, tiene relación con la verdad como conocimiento adecuado o universal, y el estado del sujeto que tiene este conocimiento es la actividad y la libertad. Y el tercer género de conocimiento es la ciencia intuitiva, que tiene relación con la verdad como conocimiento completo y esencial, y tiene el estado del sujeto que es el gozo y la beatitud. Esto es puro trabajo epistemológico, porque clasifica, analiza y jerarquiza los modos de conocer. Cuando Spinoza habla del conocimiento adecuado versus el conocimiento inadecuado, se refiere en la definición 4, en el capítulo 2, una idea es adecuada cuando en sí misma considerada sin relación a su objeto, tiene todas las propiedades y notas internas de una idea verdadera. Y en este sentido, o sea, que el conocimiento es claro y distinto, como en Descartes, pero más sistemático, pero capta las verdaderas causas de un fenómeno. El conocimiento adecuado y está ordenadamente racionado o pensado, eso está ordenado racionalmente, en otras palabras, y en conexión con ideas verdaderas. Comprender que el agua hierve porque sus moléculas se agitan a recibir el calor es un conocimiento adecuado, mientras un conocimiento inadecuado, que sería el de la opinión y la imaginación, es una idea parcial, incompleta y confusa, porque no conocemos las causas reales, sino solo efectos separados. Y la característica de este conocimiento inadecuado es que proviene de la experiencia vaga, los sentidos o la imaginación, y nos lleva a juicios erróneos, pasivos y supersticiones, y no se puede demostrar ni tampoco deducir.
creer que una tormenta ocurre porque diferentes motivos que no sean sus causas conlleva un conocimiento adecuado. Entonces es importante porque anticipa la epistemología contemporánea, porque se preguntas como cuándo una creencia es conocimiento y qué diferencia hay entre saber algo realmente y creerlo sin entenderlo, ¿no? Y esto se parece mucho a la filosofía moderna, que se discute como justificación epistémica, conocimiento y creencia verdadera accidental, como el caso de Geltier. Y en este caso, conocer las causas y comprender el orden del mundo para Spinoza es clave, ¿no? Entender cómo las cosas se siguen necesariamente de otras, y esto implica que el conocimiento no es pasivo, sino es activo al entender el porqué de las cosas, ¿no? Cuando más causas entendemos, más libres somos, porque no somos dominados por lo desconocido o por las pasiones. Entonces Spinoza dice que el error no es algo fatal del entendimiento, sino una confusión causada por la imaginación, ¿no? Por eso su teoría del conocimiento tiene este valor pragmático, ¿no? Superar el error también es superar el miedo, la tristeza, el odio. Y el conocimiento adecuado nos hace más racionales, libres y felices. En este caso, la verdad como coherencia racional en Spinoza es fundamental, porque para Spinoza la verdad no necesita una garantía externa como los sentidos y demás, sino que se muestra por sí mismo, porque en la proposición 34, el capítulo 2, dice que la idea verdadera debe convenir con lo que representa. Y esto implica que sea clara y distinta, ¿no? Pero va más allá, porque la verdad es algo que se reconoce por su propia estructura lógica, no necesita prueba como los axiomas en geometría. O sea que el criterio de verdad es la verdad misma. Entonces el criterio de verdad es muy importante. ¿Qué significa el criterio de verdad, no? Bueno, es una idea verdadera, se reconoce por su propia claridad y necesidad interna. O sea, no necesitamos una validación externa como Dios en el caso de Spinoza, en el caso de Descartes, o de la experiencia sensible en el caso de los empiristas. Una idea verdadera se ilumina a sí misma como un teorema matemático que, una vez comprendido, no necesita más pruebas, ¿no? Y por eso se basa Spinoza en Euclides, porque Spinoza toma el modelo de las matemáticas. Cuando entiendes que la suma de los ángulos de un triángulo es 180, ya no necesitas que alguien te lo jure o te lo compruebe empíricamente 1000 veces. La verdad está en su estructura lógica misma de la idea, y es evidente por su forma. Así también en su sistema, las ideas verdaderas son claras y distintas, necesarias y adecuadas, y las ideas falsas son confusas, parciales, efectivas, inadecuadas. Y evidentemente Spinoza sostiene que la realidad es racional, todo ocurre por necesidad lógica, y el pensamiento también es racional. Si pensamos adecuadamente, nuestro pensamiento refleja el orden del mundo. Entonces una idea verdadera es aquella que encaja en el sistema racional del universo como una proposición en matemáticas. Por eso Spinoza usa el método geométrico en su ética, con definiciones, axiomas, proposiciones, demostraciones, como vimos al inicio. Entonces la verdad debe tener la misma necesidad y evidencia que un teorema como el de Euclides. Entonces vamos a avanzar el día de mañana con Leibniz, pero la diferencia con Descartes es que, o la similitud con Descartes, es que también cree que la evidencia racional es fundamental, pero necesita a Dios, Descartes, para garantizar la verdad. Pero Spinoza no, él va más lejos, porque la verdad no se garantiza por otra cosa. La verdad es autosuficiente, y si algo es verdadero se sostiene por su propia lógica interna, su propio orden lógico. Y entonces esto es muy importante para la epistemología, porque para él entender el mundo racionalmente no solo es un conocimiento o una cuestión de saber, sino que es una forma de vivir de forma plena y libre y serena. Y evidentemente con la clasificación que hace de los 3 tipos de conocimiento, nos dice que estos, igualmente como vimos con Platón, conllevan un tipo de conocimiento de la idea o conocimiento de Dios en el caso de Spinoza.
Y aparte también tenemos que entender que Spinoza menciona que conocer es liberarse, ¿no? La mayoría de las personas viven bajo las pasiones, miedo, odio, celos, culpa y demás, y al entender racionalmente el orden necesario del universo, causas, efectos y leyes, dejamos de sufrir por lo que nos controlamos, ¿no? No controlamos esto y empezamos a actuar guiados por la razón, y esta comprensión racional es la verdadera libertad. No hacer lo que quiero, sino querer lo que la razón me muestra como necesario y bueno. Entonces, la libertad no consiste en el libre albedrío, sino en el conocimiento de la necesidad, en el conocimiento de Dios mismo, ¿no? Como causa, como sustancia primera. Por eso Spinoza es sumamente importante. Bien, el día de mañana vamos a hablar de Leibniz, Gottfried Wilhelm Leibniz, pero vamos a acabar entonces con Spinoza y con la epistemología, ¿no? Porque Spinoza sitúa el conocimiento como la base de la libertad humana, o sea que la teoría del conocimiento la libera también, bueno, no la libera, la une con la teoría ética basada en la libertad humana, y también muestra cómo el conocimiento libera y transforma al sujeto, ¿no? Y explica cómo el conocimiento es verdadero, aparte que clasifica y analiza cómo conocemos por los 3 tipos de conocimiento. Bien, entonces nos vemos el día de mañana con Leibniz y nada, cuídense mucho. Un fuerte abrazo y conózcanse a sí mismos.